Hola, sé bienvenido a nuestro canal de H2D Hijos de Dios y queremos pedirte que en los próximos minutos puedas tomarte un tiempito para preparar tu corazón y tu mente y de esta manera puedas recibir todo lo que creemos Dios tiene para ti y pueda ser de mucha bendición. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que nos ayudes, para que abras nuestro entendimiento y quites toda resistencia que pueda haber en nuestro corazón o nuestra mente a tu palabra. Que nos guíes, que nos ayudes, que nos inspires, que me ayudes a mí a transmitir lo que tú quieres, Señor, y también que ayudes a mis hermanos a entenderlo bien. Oramos para que nos permitas no solo ser oidores, sino también de los que hacen y aplican tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, confiados en que tú estarás en medio de la enseñanza, tocando corazones y dando ciertas alertas a cada uno, conforme a la necesidad de cada persona. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias de antemano porque tú quieres hacerlo y lo vas a hacer. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, en este sentido, mis hermanos, voy a comenzar con la introducción que para algunos que están esperando que yo lea la Biblia solamente, pues me van a tener que aguantar un poquito porque voy a revelar primero el nombre de la temporada. Y para revelarlo, tengo que hablar de personas que no están en la Biblia, pero que me van a ayudar para cuando entremos a la Biblia usted pueda comprender bien lo que les quiero transmitir. Y este personaje se llama Stephen Covey. Es un psicólogo que habla normalmente de algo que se llama el continuo de la madurez. Y es que, ¿saben? Nuestra iglesia, como uno de sus principios fundamentales, tiene el hecho de que crecemos. Nosotros queremos crecer y queremos ayudarte a crecer. Pero ¿qué significa crecer? Muchas veces nos preguntamos, ¿qué es crecer? Y algunos piensan, bueno, debo aprender más Biblia para ganarme el próximo concurso bíblico. Pero eso no necesariamente es crecer. Aprender Biblia o saber dónde encontrar un versículo no necesariamente significa que estás creciendo. De hecho, en la mañana preguntaba, ¿qué significa crecer? Y algunos me decían, ganar experiencia. Y conocemos gente que ha ganado mucha experiencia, pero que no crece. ¿No es cierto? ¿Han visto ustedes alguna persona mayor amargada, con poco fruto, que lo que hace es quejarse y reclamarle a los demás? No voy a preguntar si la han visto en la iglesia, porque es posible que hayan visto algunos así, pero definitivamente no es la intención solamente ganar experiencia, porque podemos ganar experiencia negativa. Tampoco es la intención ganar conocimiento solamente, porque hay personas que ganan conocimiento y no practican lo que aprenden. ¿Conocen algunos así también? Muchos, de hecho, estadísticamente los cristianos sabemos más de lo que aplicamos. Somos un pueblo que conoce mucho y practica poco. Dios está cambiando eso y le damos gracias al Señor por eso. Pero estadísticamente, si tú no te cuidas, posiblemente caigas en la estadística. Así que tenemos que ser intencionales en crecer. Y lo que voy a explicar ahora tiene que ver con cómo queremos que crezcas. Y lo voy a plantear aquí mismo. Vamos a ver qué significa. Hay 3 estaciones de la vida en la que todos estamos, sea naturalmente o espiritualmente. Y quiero que se vayan identificando con algunas de ellas. La primera estación es la estación del dependiente. ¿Cómo se llama la primera estación? Muy bien, esa primera estación es en la que tú estás centrado en él o en tú. Es decir, tú estás pensando siempre en otra persona como la responsable de tu situación actual. Esa dependencia normalmente se ve como víctima porque esta persona está diciendo, tú tienes que ayudarme. Ella constantemente está pensando en tú tienes que ayudarme. Y todos en algún momento de nuestra vida hemos sido dependientes, por ejemplo, cuando somos bebés. Si nuestras madres no nos dan comida, nos morimos. Por eso se entiende que esta estación de la vida es una estación infantil. Así que, aún si pensamos en Venezuela en términos generales, Venezuela está lamentablemente en esta situación, en la que culpa a otros de su situación y en la que está esperando que otros le ayuden y que venga una solución mágica externa para sacarme de esta situación de víctima. ¿Han visto alguno así? Por ejemplo, llega una persona a la iglesia y dice, pastor, usted tiene que ayudarme. Y tú le dices, ok, vamos a hacer esto, esto y esto, nos vemos la siguiente semana. No hace nada de lo que pediste, pero llega la siguiente semana otra vez reclamando, tú tienes que ayudarme. No asume responsabilidad. De hecho, si le preguntas, ¿por qué estás así? Ella va a decir, o él va a decir, es que mi papá, es que mi mamá, es que mi primo, es que usted, es que el país, es que el mundo siempre busca un culpable externo y no asume responsabilidad.
Esa es la primera estación, son solamente 3. La segunda es la independiente. Es a esta persona que, por ejemplo, se asocian a los adolescentes. Por ejemplo, mi hija me dice, no papá, ya yo puedo. Ya yo sé hacer eso, yo puedo, no me ayudes, yo puedo. Es básicamente centrada en el yo. Estas personas están, ya no es en tú o él o aquel, sino es en yo. Yo puedo, yo lo hago, no te preocupes, yo salgo para adelante. O sea, yo puedo lograrlo. Ya son personas que normalmente tienen ciertos logros en la vida y se han demostrado a sí mismos que pueden avanzar. Entonces, estas personas que están centradas en el yo, su pensamiento es yo puedo y su etapa descrita es madurez. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Cuántos se identifican con esta segunda? Yo puedo, varón, yo puedo. Muy bien. Está bien. Pero hay una tercera que es aún mejor, que es la interdependiente. Estas personas o sea, para llegar a esta estación tienes que haber pasado por la anterior. No puedes llegar a interdependiente sin ser independiente. O sea, una víctima no puede saltar a ser interdependiente. Porque hay algo en nuestro inconsciente que se activa cuando podemos tener logros y cuando nos creemos capaces. Ese algo es una actitud ante la vida. Se te presenta una circunstancia y tú dices, Berro, está rudo, pero yo puedo. Está difícil, pero yo puedo. Ya saliste del, ay, que alguien me ayude. Ya saliste de ese estado. Ahora, el interdependiente llega a otro nivel. Y ese otro nivel es cuando comienza a pensar en nosotros. Ya no está pensando en solamente yo. Está pensando en nosotros porque sabe que muchas de las cosas que Dios le está llamando a lograr son más grandes de lo que él puede alcanzar. Y cuando entra en esa conciencia, ya puede ser mucho más útil en el reino de Dios. Se conecta con otros, tiene relaciones genuinas. No una relación en la que tú me tienes que ayudar, porque esa gente cansa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Algunos dicen amén. Dios mío, ¿hasta cuándo? Esa gente cansa, produce cansancio. Tú puedes tener la paciencia que quieras, pero 4 años con una relación íntima con una persona así ya provoca rechazo. De hecho, inconscientemente lo están buscando. Pero ese es otro tema. Vamos con el interdependiente. Sigue diciendo, nosotros podemos mucho más. Él piensa, él sabe que puede, pero dice, epa, si yo me junto con este y con este, podemos hacer algo mucho más brutal. Ya él está pensando en algo más, en trascender, en alcanzar, en conquistar, cosas que solo no podría. Y esta etapa se le llama que es una etapa de mayor madurez. Y es la etapa a la que Dios nos llama a llegar. Ahora, esto me lleva ineludiblemente a revelar la primera palabra que les quiero revelar, y es crecemos. Es la primera palabra del nombre de la temporada, crecemos. ¿Cuántos quieren crecer así? O sea, que podamos crecer de forma interdependiente en todas las áreas de nuestra vida, emocional, intelectual, laboral y económica. Pastor, pero yo pensaba que si era pobre era mejor. No necesariamente. Yo escuché un pensamiento que me llamó mucho la atención. El dinero no compra la felicidad, pero compra las empanadas. Y nunca has visto a nadie infeliz comiendo empanadas, ¿no es cierto? ¿Cuándo tú has visto a alguien infeliz comiendo empanadas? Hice la prueba hoy. Todos los que estaban desayunando atrás estaban comiendo empanadas y ninguno estaba llorando. El dinero no compra la felicidad, pero compra las empanadas. Se ayuda. Entonces queremos crecer también intelectualmente, ¿no es cierto? Y financieramente. Muy bien. Entonces esta es la primera palabra, crecemos. ¿Cuántos quieren crecer? Yo quiero crecer. No, mira, mi idea como pastor no es que tú pases 40 años aquí y sigas diciendo, pastor, ora por mí. O sea, podemos orar, queremos orar, pero no por lo mismo de hace 20 años. ¿Sí me explico? No es la nota, no es la intención. Y que te sepas los versículos y que ganes la competencia bíblica. Y que regañes a los demás porque no están haciendo lo que la palabra dice. Esa no es la meta. La meta es que puedas crecer integralmente. Que tú seas interdependiente, que participes en la obra de Dios y que estés conectado con lo que Dios quiere. ¿Se entiende eso? Si estamos en el mismo espíritu, en el mismo entendimiento, vamos a poder llegar más rápido. Lo segundo, para revelar la segunda palabra, tengo que mostrarle un animal que le gusta a todo el mundo. ¿Cuántos le gustan las ratas? A nadie, a Simón le gustan las ratas. Y ya están peleando porque las ratas, mentira. Las ratas. Mis hermanos, las ratas han sido usadas por mucho tiempo como ratas de laboratorio por algunas similitudes que tienen con nuestro sistema nervioso y otras cosas que no interesa contar ahora mismo.
ellas son usadas como experimento en muchas cosas. Y a principios del siglo XX se hizo un experimento con ratas en cautiverio, estaban solas, y les ponían una visita de agua con heroína y una de agua sola. Y inexplicablemente todas las ratas en ese experimento iban por el agua con heroína. Entonces esto hizo concluir a los estudiosos que a los seres vivos les encanta estimulaciones externas y que probablemente vamos a caer en unas cosas de estas de alguna manera. Pero alguien llamado, se me olvidó cómo se llama, déjame revelar aquí, Bruce Alexander, dijo, a mí no me cuadra ese experimento, porque claro, de repente estas ratas están solas. Y si están solas y no tienen nada que hacer, pues buscarán un estímulo externo. Pero, ¿qué tal si les ponemos estímulos y las ponemos con otras ratas? Hicieron el mismo experimento, pero le llamaron el parque de las ratas. Y yo puse esto porque cuando dije parque de las ratas se me vino esto a la mente, pero no tiene nada que ver. El hecho es que el parque de las ratas eran unas ratas que estaban ahí con colores, estimulaciones y todo, y en comunidad. Y resulta que les volvieron a poner la misma agua sola y la misma agua con heroína. Y raramente, sorprendentemente, todas las ratas escogieron el agua sin heroína. Y esto llamó la atención de los científicos. Y dijo, epa, hemos dicho toda la vida que el hombre busca la maldad o que busca estas estimulaciones externas, pero si el hombre o las ratas tienen esta estimulación a través de otras cosas y a través de la comunidad, ya no quieren una estimulación adicional. Entonces empezaron a darse cuenta que si estamos en comunidad y tenemos relaciones sanas, pues estamos menos propensos a caer en estas cosas. Y esto no estamos hablando de los espíritus ni los asuntos espirituales, estamos hablando solamente de una tendencia, de que si nosotros, como fuimos creados para ser entes relacionales, no tenemos relaciones, somos más propensos a caer en estas cosas. Usted dirá, pero esas son las ratas, hermano. Nosotros no somos ratas. Bueno, hay algunos por ahí, pero no todos, es verdad. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a pensar en los hombres. Los hombres podemos pasar por lo mismo. Bueno, hicieron un estudio en las personas que fueron a la guerra de Vietnam. El 20% de ellos consumieron heroína. Y cuando se dieron cuenta de esto, los americanos, que son súper estadísticos y empiezan a tomar políticas en función de esto, hicieron un estudio cuando regresaron a sus casas los soldados. Y cuando regresaron a sus casas, a sus relaciones con la gente querida, resulta que el 95% de ellos más nunca probó la heroína. Entonces, vuelve a fortalecer el hecho de que si estamos bien conectados con los otros, si tenemos relaciones significativas con otros, somos menos propensos a caer en estas cosas. De hecho, somos más estimulados al crecimiento. Y por eso vemos cómo financieramente, por ejemplo, los judíos o los árabes o los españoles o los portugueses llegan a un lugar y se conectan con su comunidad y comienzan a prosperar porque se apoyan unos a otros. Y esto, voy a hacerles una pregunta más. Ya vamos a terminar esta primera parte y ya vamos a leer la Biblia para algunos que están esperando que yo lea la Biblia. Muy bien, miren, ¿qué tienen en común la depresión, el sentimiento de me siento vacío o el pensamiento de me siento insignificante o aquellos que quieren escapar de la realidad por medio de fantasías o hay algo mal en mí o las adicciones o el temor a la intimidad? ¿Qué tienen en común todas esas cosas? Precisamente la soledad, la ausencia de relaciones saludables. No estoy diciendo con esto de forma ligera que la soledad causa todo esto, porque conocemos gente rodeada de personas que tienen alguna de estas cosas, pero estar rodeado no significa estar bien conectado. ¿Se entiende? Estar rodeado de gente, yo puedo estar solo. De hecho, a veces estoy con mi esposa todo el día y ella me dice, ¿cuándo vamos a tener un tiempo juntos? Y yo estuvimos juntos todo el día. Pero ella me mira en los ojos y me dice, juntos. Y yo creo que estoy comenzando a comprender que estar al lado de ella no significa estar junto con ella. ¿Se entiende eso? Entonces podemos estar rodeados de personas pero sentirnos solos. Y esa sensación
esa ausencia de conexiones significativas es precisamente lo que tienen todas estas aflicciones en común. Y parece contradictorio que en la época en la que estamos más conectados tengamos más problemas de salud mental, pero es que la conexión no es lo mismo un follower o un seguidor o un amigo en Instagram, o amigo no hay en Instagram, amigo en Facebook, que un amigo de verdad, que yo llamo cuando me siento mal, que puedo abrir el corazón y que tengo la confianza de darle permiso para que se meta en mi vida. Es otra cosa. Entonces, cuando no tenemos estas conexiones, fácilmente decrecemos, pero cuando las tenemos y las usamos conforme a lo que la palabra enseña, todos esos unos a otros que están en la Biblia, entonces tendemos a crecer. Por esa razón, la temporada no es solamente crecemos, sino crecemos juntos. De eso vamos a estar hablando toda esta temporada. Y vamos a estar dándoles espacios para que usted decida conectarse. Pero ahora vamos a entrar en un poquito de la palabra del Señor y vamos a analizar un personaje llamado Pedro. A mí me encanta Pedro. Pedro, cuando nos veamos, le voy a dar un abrazo. Le voy a dar gracias por todos sus atrevimientos y sus preguntas. Me encanta Pedro. Pero quiero que en esta imagen que colocamos, bueno, no la coloqué, pero la voy a colocar ahora. Perdón, en esta escala de crecimiento, porque cuando decimos crecemos como iglesia, ¿a qué se refiere? A que seamos interdependientes, a que pensemos en nosotros y a que pensemos en alcanzar los propósitos de Dios juntos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a ir hablando, pero en esta escala vamos a analizar la vida de Pedro. ¿Está bien? ¿Me acompañan? Bueno, voy con una sola persona que me dijo que me acompañaba. Con uno podemos. Uno, el Señor y yo somos multitud, así que los demás que se queden como espectadores. Decía, vamos a analizar la vida de Pedro. Pedro, como ustedes saben, él estaba en un pueblo que estaba siendo oprimido por los romanos, el pueblo judío. En esa etapa, en un pueblo oprimido, comúnmente la gente es dependiente, es víctima, está esperando que pase algo porque solo no puede subsistir. Parece un poquito al tema venezolano común. Supongamos que Pedro estaba así en ese momento. Pero cuando llega Jesús, Pedro empieza a sentir algo dentro de él y comienza a ver como, puedo cambiar, puedo crecer, puedo avanzar, puedo lograr cosas. Antes era un pescador, por tanto había sido rechazado por los maestros. Ahora era un discípulo, entonces ahora él se sentía, tú sabes, ¿no? Como, vamos para adelante. Y vamos a analizar algunos versículos para que usted vea esta actitud de Pedro. En Marcos 14, 29 al 31, vemos a Pedro donde en esa escena en la que Jesús dice, uno de aquí me va a traicionar y después me van a negar los demás. Y Pedro sale efusivamente y dice, Pedro le dijo a Jesús, aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. ¿Sí? Me llama mucho la atención, pero ustedes ya están viendo el perfil psicológico, él puede. Aunque todos los demás no puedan, yo puedo, yo no te negaré. Y a estas alturas del partido, Pedro ya vio, o sea, esto está al final del Evangelio, es decir, ya ellos habían caminado con Jesús cerca de 3 años, ya era el tiempo de que Pedro se enterara de que lo que dice Jesús es verdad y que callarse la boca, o sea, que calladito se veía más bonito, pero él seguía hablando. Era tanta la seguridad que tenía en sí mismo que él salía, por favor, yo jamás te negaré. Y aun que Jesús le responde en el verso 30, te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, gracias por lo que me acompañan, antes de que el gallo cante 2 veces, negarás 3 veces que me conoces. Y él lo dice de esa manera, de una forma como, está hablando Jesús, bro. O sea, tú has visto al tipo sanar gente, lo has visto levantar muertos, lo has visto, cada cosa que él dice es a veces inexplicable, pero es cierta. Cállate, brother. Pero él tiene tanta confianza en sí que después de eso, él dice, ¡no! Exclamó Pedro. El tipo tiene, tú sabes, Guáramo, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás juraron lo mismo. O sea que estaban de paso
bajo el liderazgo de Pedro, ¿lo ven? Pedro sale y dice, entonces los demás están esperando que Pedro reaccione. Cuando Pedro reacciona, entonces ellos también reaccionan. El tipo es líder y pico, pero está demasiado seguro en él. Entonces, ¿en qué escala o qué nivel mostró Pedro de los que están aquí? A ver, ¿quién me dice? Independiente y pico. O sea, el tipo es, yo puedo, vamos con todo, pero el asunto es que mi amigo Pedro, aunque lo queremos mucho, en esos momentos él tenía que callarse un poquito. Y se fue dando cuenta que su independencia no era lo que realmente se esperaba de él. De repente Jesús le va a lavar los pies y él dice, no, de ninguna manera me lavarás los pies. Si no te lavo, no vas a estar conmigo en el reino. Ah, bueno, lávame la cabeza también. ¿Sí me explico? Él es una cosa seria. Cuando Jesús dijo, me van a matar, él salió, no, de ninguna manera, apártate de mí, Satanás. O sea, él estaba demasiado seguro de sí. Y obviamente esto no era lo que se esperaba de él. No podía ser un instrumento útil en el reino de Dios con semejante independencia. Podríamos hablar de otros personajes, pero vamos a quedarnos con Pedro para explicar en particular lo que se quiere explicar. Ahora, gracias a Dios, Pedro creció. El Pedro de los evangelios fue un Pedro que metió la pata muchísimo. Y luego Jesús lo restaura. Jesús, hermoso Jesús, le prepara un desayuno después de negarlo 3 veces y después de que le da de comer, lo restaura preguntándole, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Y luego de eso, Pedro entra en otro nivel, ya él deja de ser independiente y vemos a un Pedro en Hechos que ya está interdependiente. Acompáñame a verlo. Hechos 4, verso 8, dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, espérense. Antes de eso, estamos hablando de que Pedro había negado a Jesús cuando una mujer le preguntó, epa, ¿tú cómo que eres uno de ellos? Y él dijo, no, hasta maldijo el tipo. Repitió maldiciones. Ahora, no es una mujer que le está hablando aisladamente. Él está frente al Sanedrín, frente a todo el juzgado, frente a la gente, frente al público. O sea, le pueden cortar la cabeza, lo pueden crucificar como a Jesús. Y esta vez no lo negó. ¿Por qué? Lleno del Espíritu Santo. Ya no era él. Ya no era yo. Ahora era nosotros. El Padre y yo somos uno. Nosotros. Entró en un nuevo nivel de conciencia, entendimiento y madurez. Y cuando esto pasa, mis hermanos, dejamos de andar yo, o ayúdame. Dejamos de competir con los demás. Porque no tenemos que competir. Voy a continuar y después profundizamos ahí. Dijo, gobernantes y ancianos de nuestro pueblo, ya no es yo, ¿lo ves? Nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra a un inválido. ¿Quieren saber cómo esto sucedió? Déjame decirles claramente, tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel, que fue sanado por el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Le metí el nuestro yo. El hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. Mano, este tipo puso en riesgo su cuello. Ya aquí está hablando con poder y con fuerza, ya está hablando lleno del Espíritu. Ya no está diciendo yo, está diciendo nosotros. Y cuando pienso en crecimiento, yo pienso en esto, mi hermano. No es nuestro objetivo que tú crezcas en conocimiento y que te ganes la próxima competencia bíblica o que sepas más que los demás. Pensamos en que tu espíritu y tu mente se eleven a un nuevo nivel de nosotros. El Señor y yo, el cuerpo y yo. Y nos asociamos para hacer sus obras, que son mucho más grandes que simplemente pagar mis cuentas. A ese nivel queremos
acompañarte, a veces empujarte, a veces forzarte, a veces oramos al Señor para que nos dé sabiduría. ¿Qué nivel mostró Pedro allí? Interdependencia, por supuesto. Pedro se mostró, él habló de nos y no de yo. Él se conectó con el Señor, tanto que dice que estaba lleno del Espíritu. Y eso lo llevó a actuar con una valentía que antes no tenía. Recuerden, estamos hablando del mismo tipo que negó a Jesús 3 veces. Pero lo negó porque estaba centrado en yo, su fuerza, su poder, su seguridad y su sabiduría. Ahora, de verdad, Dios bendiga a Pedro, porque no solamente creció en Hechos, y vemos en Hechos a un Pedro totalmente diferente. Luego, en las cartas que él escribe, nos conseguimos con herramientas increíbles, con revelaciones mucho más profundas de esto. Recuerden, me elevo al nosotros, el Señor y yo, el cuerpo y yo. Cuando estoy en ese nivel de conciencia, estoy en otro sentido. Ya no estoy como la víctima que está pidiendo, ni tampoco está como el que yo puedo con todo. Nosotros podemos lograr cosas mucho mayores. Podemos hacer cosas mucho más brutales juntos. Y por eso me relaciono intencionalmente con gente dentro del cuerpo. Ahora, quisiera que fuéramos a 1 de Pedro 2, 4 y 5 y veamos a Pedro ya a lo maestro. Dice así: ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo escogió para darle gran honra. Mi hermano, yo me siento muy identificado con esto. ¿A cuántos la gente lo rechazó? ¿Y a cuántos Dios los escogió? Eso es increíble. O sea, Cristo fue la primicia de lo que nosotros también llegaríamos a hacer. Mucha gente nos rechazó. Y no estoy diciendo con esto que fuiste el patito feo de la familia. Yo era el capitán del equipo de básquet de la universidad y uno de los mejores programadores. Yo no necesariamente estoy hablando de que eras pobrecito y chiquitico, pero aún así gente te rechazó, ¿sí o no? A veces te rechazaba gente porque no hacías lo que ellos hacían. Yo andaba con mis amigos y ellos se drogaban y yo no me quería drogar, entonces me sentía rechazado porque me excluían. También me sentía rechazado por las mujeres. Yo era súper enamoradizo. Y a veces hablaba con la primera que me enamoraba, y normalmente me enamoraba de muchas, lo siento, tengo que confesar. Pero cuando ellas me decían que no, entonces yo empezaba a sentirme mal, hasta que llegó un punto en que dije, más nunca le caigo a ninguna, por miedo al rechazo. Ya era suficiente rechazo, mi corazón no quería aguantar más de eso. Y creo que por eso también muchos de nosotros nos alejamos de las relaciones, aún de las amistades. Porque hemos recibido tanto rechazo, menosprecio, malos tratos, abusos, que uno dice, mira, mejor prefiero andar solo. De hecho, tenemos muchos dichos populares de la soledad, ¿no es cierto? Pero sigamos aquí. Pedro está hablando ahora de ustedes y nos está diciendo, formamos juntos un templo para Dios. Y dice 5, y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Ahora fíjate algo. Ya tú no eres un elemento individual, tú eres una piedra dentro de un templo. Eso se habla o te enseña que eres parte de un todo más grande. Por ejemplo, parte de lo que hicimos con ese mural fue ejemplificar eso. Ahí ese mural está hecho con piedras, mira el otro, con maderas que fueron desechadas, la mayoría de ellas. Nosotros las agarramos, las pulimos un poquito, le echamos barniz y las pegamos ahí. Todas son diferentes, pero cuando ves el conjunto, ves una obra de arte, ¿no es cierto? Se ve fino, se ve bonito, se ve como parte de algo más grande. Una sola tabla de esas no haría nada, pero cuando esa tabla se deja pulir, se deja cuidar y se deja conectar,
entonces forma parte de algo más grande, más hermoso y más increíble. De la misma manera, esto del templo de Dios es algo que tiene mucha trascendencia y centralidad en la Biblia. El templo de Dios, ustedes se acuerdan que David comienza la historia del templo de Dios con David, que quiere edificar un templo para Dios. Y Dios le dice, no, porque tú eres un hombre de guerra. Luego le dice a Salomón que lo cree. Y Salomón, con un gran nivel de esplendorosidad, con mucha pomposidad, con demasiado lujo y detalles, trae madera, oro de muchos lugares y edifican un templo increíble. Pero luego ese templo lo derriban. Y luego construyen otro y ese también lo derriban. De hecho, antes de que derriben el segundo, Jesús dijo, van a derribar este templo y en 3 días lo reedificaré. Y la gente pensaba que se refería al templo que después derribaron y él se refería a sí mismo. Porque él es la piedra viva de un templo espiritual que Dios está armando. Con él como piedra principal, con los apóstoles y profetas como bases y contigo y conmigo como piedras vivas. Pero no podemos entrar en esa dinámica si estamos en dependencia. No podemos formar parte de esa dinámica si somos independientes. Solo estorbamos. Competimos, metemos la pierna, cambiamos, buscamos de subir de nivel a la fuerza con nuestra propia fuerza o nuestra propia confianza. Y hermanos, el propósito de Dios es que seamos piedras vivas dentro de un templo que Él está edificando, donde Él se sienta agradado y donde la gente venga a adorarlo a Él. Eso es increíble. Y esa idea de templos y de piedras no solamente la plantea Pedro en la Biblia, Pablo también la plantea en el libro de Efesios y dice Efesios 2:20, 1, 2, 3, juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. ¿Vamos viendo? Ahora, sigamos en el 21. Dice, estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes, los gentiles, es decir, nosotros, también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Esto es increíble, hermanos. O sea, en medio de nuestras relaciones, Dios hace una morada espiritual donde su Espíritu habita, donde Él gobierna. Y eso me encanta. Pero para entrar un poquito más profundo en esa verdad, quiero que vean esta palabra griega. Por favor, leámosla a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Sunarmologeo. Caramba, ¿y eso qué significa, pastor? Eso significa cuidadosamente unido. Es como, ¿sabes? Cuando nosotros actualmente construyen con piedras, normalmente ponen una piedra, le echan cemento alrededor y pegan la otra. No, en aquel tiempo no se hacía de esa manera. Se hacía uniendo las piedras. Es decir, si por ejemplo esta piedra tenía una punta, a la siguiente tú le abrías un huequito para que calzara con la siguiente. Entonces eso significa cuidadosamente unidos, artesanalmente unidos, artísticamente unidos. Es que para que puedas calzar hay cosas de ti que tienen que ser quitadas. Para que puedas calzar en el cuerpo, hay cosas tuyas que tienes que dejar ir. Para que puedas calzar en lo que Dios quiere hacer, tú tienes que dejar que el alfarero te trate. Tú tienes que dejar que el Señor te moldee. Y la Biblia nos habla mucho de esto. Por ejemplo, el hierro con el hierro se aguza, se afila, y el hombre en el trato con el hombre. Entonces, cuando empezamos a entrar al cuerpo, hay dinámicas que nos hacen decir, epa, esto no me sirve o esto tengo que soltarlo. Y la mayoría dice, no, yo me prefiero quedarme afuera porque yo solo puedo. Entonces, tenemos un templo con que se está construyendo, que Dios está edificando con aquellos que se dejan y tenemos unas piedras increíblemente hermosas a los lados que podrían ser parte del templo, pero que no quieren.
Ellos son autosuficientes. Ellos tienen demasiado tiempo haciendo las cosas así. Ellos no quieren cambiar. ¿Cómo es posible que me pidas a mí que deje de hacer esto? Ellos opinan de más. Y así como Pedro, necesitan ser tratados por Dios para entrar en un nuevo nivel de conciencia y de madurez. Pero ese nivel de conciencia solo se alcanza cuando tú lo decides. Los primeros niveles tienen que ver con tu decisión, ciertamente, el independiente y el dependiente. Tienen que ver con tu decisión de asumir responsabilidad en la vida, de no seguir culpando a otros. Tú dejas de ser dependiente y ahora eres independiente. Pero ¿qué pasa cuando lo logras? Cuando sacaste un disco, escribiste un libro, hiciste algo, te nombraron, te comienzas a tener éxito y eso te añade confianza, autoconfianza, que es buena en cierta medida. Pero cuando nos dejamos llevar por la autoconfianza, ya nos convertimos en un estorbo. En esa piedra que no puede ser conectada. Porque yo opino, pastor. Porque yo no estoy de acuerdo con eso. Porque a mí no me gusta. Porque yo no estoy, eso a mí no me cuadra. Es más, está hablando mucho de psicólogos. Y apenas leyó 3 versículos. No, a mí me parece que tal cosa. No, y empezamos a opinar y a opinar y a opinar y nos volvemos opinólogos. Esos opinólogos son las piedras que están afuera del cuerpo y que no ayudan. Pastor, ¿estás diciendo que yo tengo que negar lo que yo pienso? No, de ninguna manera. Pero hay formas de plantear tu inquietud. Hace pocos días, ustedes saben que pasó un accidente con mi camioneta, se fundió el motor y yo empecé a pensar cómo podíamos resolver ese problema, porque para una familia de 4 niñas, esposa, esposo, a veces mamá y otros elementos que por ahí se aparecen, es difícil estar sin carro. Entonces, es complicado cuando tienes que viajar a otra ciudad a administrar. Por ejemplo, la semana siguiente, después de que se me fundió el motor, yo tuve que ir a Maracay. Y gracias a Dios alguien nos dio el ride bajando y después otra gente nos mandaron en taxi los pastores de allá. Pero es difícil para mí, que ando con la computadora, el iPad, en la cámara, la cosa, andar en transporte público. Es complicado. Entonces yo pensando, digo, ¿qué puedo hacer? Hablé con mi pastor y mi mentor y me dijeron, bueno, lánzate un crowdfunding, tú eres bueno en eso. A ti te ha ido bien anteriormente. Entonces yo lo lancé y empezaron los ataques, algunos ataques, otras opiniones, pero 2, le doy gracias a Dios porque lo hicieron bien. Hay gente que puede estar en desacuerdo, pero que ha aprendido con el tiempo a manifestar su desacuerdo con amor. Y en decir, ¿cómo te puedo ayudar? Hay 2 por ahí nada más que bendigo en el nombre de Jesús y que doy gracias a Dios por sus vidas. Por eso digo, no tienen que estar de acuerdo con todo lo que hago, porque entonces estaría yo en el yo. ¿Sí me explico? Pero hay formas de plantear su descontento, siempre con la intención de edificar y de crecer. Cuando lo hacemos desde esa manera, estamos pensando en el nosotros. ¿Se entiende lo que quiero decir? Muy bien. Entonces, avancemos a la siguiente. Mira, cuando tú estás en la etapa de dependencia, de víctima, estás en un estado de irresponsabilidad. Y por desconocimiento bíblico, mucha gente piensa que eso está bien. Yo puedo pararme y decir, ay, denme de comer, ayúdenme. Pero cuando lees en verdad la Biblia con una intención de aprender y no de justificarte, te encuentras con versículos como aquel que dice, el que no trabaje, entonces que no coma. Él dice, bueno, hermano, te puedo ayudar una vez, te puedo ayudar 2 veces. Ahora pienso en cómo ayudarte a salir de la dependencia. Pero no quiero crearte una mayor dependencia. ¿Me explico? Entonces el que asume responsabilidad se vuelve independiente. Y aquí hay muchos independientes, gracias a Dios. A veces estamos en diferentes niveles, en diferentes áreas de nuestra vida. A veces podemos estar económicamente independientes, emocionalmente dependientes y para abajo. A veces hay gente que solamente tiene plata y eso es terrible. Pero la intención es que en cada área de nuestra vida vayamos creciendo hasta ser interdependientes. Y para saltar de la independencia a la interdependencia, lo que se necesita es una elección. O sea, tú tienes que escogerlo. Tú tienes que decir, yo quiero. No sé cómo, pero quiero.
Tengo miedo las últimas veces que tuve un amigo cercano, el desgraciado hizo tal cosa y por eso yo cerré mi corazón. La última vez que yo como mujer abrí mi corazón a un hombre, me lo destrozó, así que yo no quiero que nadie se acerque. De hecho, conozco gente que me dice, pastor, yo estoy bien, hay gente que se acerca, tengo buenos amigos, pero cuando se están acercando mucho ya me empiezan a incomodar y ya quiero que se vayan. Porque me empiezo a poner nervioso o nerviosa. Porque claro, inconscientemente estamos buscando de protegernos, de no volver a ser decepcionados, de no volver a ser heridos. ¡Ey! Nos pasa con la iglesia. Hay algunos de ustedes que vienen de otra iglesia, muchos, y están ahí como, bueno, voy a ver, voy ahí, pero involucrarme, no estoy listo. ¿Qué servir? No, para que me manipulen otra vez. ¿Para que me estén controlando la vida? No, yo no voy a hacer eso. Entonces están en ese estado en el que de repente están viniendo, pero no quieren ser parte. Porque es un costo emocional. Pero si realmente queremos lograr lo que Dios quiere, ser esas piedras vivas que forman ese templo glorioso, absolutamente necesario es que decidamos ser parte. Y mira, mi hermano, mucha gente ha decidido en el tiempo mantenerse a raya y de lejitos para cuidar su corazón, pero el precio es muy alto porque te estás perdiendo de muchas cosas increíbles. Probablemente de algunas decepciones, sí, claro. Probablemente de algunas puñaladas traperas por la espalda, también. Pero eso es parte del asunto. Parte de ser un cuerpo es que hablen mal de ti. Parte de ser un cuerpo es que la gente no te entienda. Parte de ser un cuerpo es que haya gente dependiente que quiera abusar de los que tienen. De hecho, han venido 5 o 6 personas que tienen mucho dinero y cuando medio se enteran, ¡chum! Hermano, ¿cómo estás? Y la gente empieza a acercarse buscando un beneficio, los dependientes. Y por eso a veces tú ves iglesias que son de cierta clase social, porque de repente son de una clase social dependiente económicamente. Si llegan 2 o 3 que tienen y los demás se enteran, entonces se le pegan perdonen que use la expresión, pero como garrapatas, espiritualmente hablando. Entonces, ¿cuál es la intención, mis hermanos? Que podamos ser interdependientes aún en el término económico. Eso requiere decir, hermano, no tengo ahora. ¿Ok? ¿Quieres realmente ser ayudado? Vamos a ver cómo te ayudamos. ¿Cuáles son tus pasiones? ¿Cuáles son tus dones? ¿Qué te gusta hacer? Identificamos. Hemos invertido en otros cientos de veces. Porque de repente la inversión que yo necesito para hacer la película es $1.000.000. Pero hay otros que necesitan 30 o 200. Y de repente los tenemos, hacemos una colecta, vaca, pam, toma, invertimos en eso. Queremos ver cómo fluyes en eso y si te va bien, pues podemos invertir más. Lo hemos hecho en serio, tal vez no 100 veces, pero por lo menos más de 50. Porque queremos que la gente crezca. Pero hay otros que no quieren eso, ¿no? Yo simplemente quiero pedir y que me des, pastor. Esa no es la vuelta. Entonces, mis hermanos, te quiero hacer una pregunta para ir terminando. ¿Quieres saber por qué te cuestan las relaciones significativas? ¿Quieres que te revele eso así clarito? ¿Quién quiere que se lo revele? Levanten su mano. Tienes que venir el domingo que viene. Se me acabó el tiempo. Entonces, si me paso, me critica. Y si te dejo para el domingo que viene, me critica. ¿Quién te entiende? Pero te voy a hacer otra pregunta que sí te voy a responder hoy. ¿Quieres saber cómo puedes crecer saludablemente? Vamos a ver el versículo lema de esta temporada. Contexto. Efesios 4:14 dice: entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Y este es el verso lema. Fíjate, ya no seremos como niños, inmaduros, dependientes.
infantes, víctimas. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Ves cómo confluyen todas las ideas en un solo versículo? Y yo oro para que haya explicado lo suficientemente bien, como para que tú comprendas la profundidad de esas palabras. Ya no seremos como niños, sino que hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo. Entre nosotros hablaremos la verdad con amor. Entre nosotros tendremos relaciones significativas, verdaderas, genuinas. Entre nosotros tendremos que hacer morir todos estos mecanismos de defensa para mantener a la gente lejos. Tendremos que hacer morir aquellas cosas en nuestra mente que nos enseñaron de generación en generación egoístamente. Tendremos que hacer morir todas esas creencias que nos aíslan. Porque como las ratas, si nos aislamos, caemos en cualquier cantidad de vicios. Porque como las ratas, si nos aislamos, estas son las cosas que seguramente vendrán a nuestras vidas. Todas estas cosas lo que tienen en común es ausencia de relaciones significativas. Así que dicho esto, tengo para ustedes una pequeña encuesta. Vamos a hacer un call to action. No solamente nos vamos a quedar en la palabra, vamos a hacer un call to action. Para los que están en el grupo de anuncios, en el grupo de anuncios tienen un enlace. Y los que pues quieren hacerlo a través del enlace ahí, con su teléfono inteligente, denle una foto a eso o denle el link a que los lleva a eso y respondan la siguiente encuesta. Ahí no sé si cambiamos. Arturo, ayúdame ahí. Vayan dándole clic los que están en el grupo y llenen la encuesta rápidamente. Ya vamos a cambiar a ver los resultados y cómo se mueven. Vamos a ver cómo va eso. Ahí les estamos haciendo una pregunta sencillita. Una pregunta y es chévere que lo hagas. Saca tu teléfono. Hay un salmo que dice, tu móvil no sirve para eso, pero sí para grabar una pelea. No, mentira. No es un salmo. Ok, ahí están cambiando la computadora para mostrar los resultados. Revisen ahí, los que están en el grupo tienen el link. Y los que no, ahorita se lo volvemos a poner. Respondan la pregunta rápidamente y vamos a ver cómo vamos. ¿Ya la respondiste? Levante la mano quienes la respondieron, ¿no? Necesitan, ok, hay gente que necesita más tiempo. Ya lo vamos a poner. Arturo, ¿no hay internet? 30 segundos, ok. Pero mira, papi, pon el QR mientras tanto. La clave. Ever se la sabe, Ever está por allá atrás. Ni modo que diga la clave de mi computadora por aquí. Mi pastor sí la hizo una vez. Estaba predicando, Cheo, la clave de tu iPad es esta. Y yo, pastor, sí, esa es la clave del cajero también. Ok. Le subieron volumen un poquito tarde al teclado, pero los perdono. Ajá. Llenen ahí su encuesta. Los que están en el grupo pueden buscar el link en el grupo de anuncios. Rapidito. A ver cuántas personas obedientes tenemos aquí. ¿No llega? No, sí. Es un link. En el de anuncios. Ajá. Muy bien. Bien, wow, tenemos bastante receptividad, más de la que pensaba. Bueno, básicamente les estoy haciendo una pregunta. Es chévere si lo pueden seguir haciendo para que vean la animación, pero si no, no importa, es pura monería mía. ¿Te gustaría ser parte de un grupo de cuidado? Estos son los grupos en donde nos vamos conectando. Y los que 44 personas respondieron, me encantaría. Me encantaría celebrar eso, ya lo vamos a celebrar. 24 fueron sinceros y también entusiastas y dijeron, me cuesta, pero quiero intentarlo. Eso es más que suficiente. Y otros
4 dijeron no estoy convencido. Vamos a tratar de convencerte durante todo este mes, tranquilo. Te vamos a intentar convencer durante todo el mes. Simón es hábil en eso. Mi hermano, si me permites abrir el corazón contigo, la iglesia es más que un servicio. Ese templo de Dios que Él está formando con piedras vivas que Él conecta es mucho más que un domingo. Y los que hemos probado de eso, de verdad, es maravilloso, mi hermano. Así que estos grupos de cuidado van a ser grupos homogéneos. Es decir, matrimonios con matrimonios, solteros con solteros, silver con silver. Silver, ¿saben los que tienen silver? O silver. O muy silver. Van a estar juntos estudiando materiales de la Biblia que les ayudan a crecer y compartiendo vida. Y como esto es, como ya les expliqué, es una elección, tenemos para ustedes otro QR. Y es para que usted se inscriba, si usted quiere, en la lista de personas que vamos a llamar para poder crear esos grupos de cuidado. Hemos estado trabajando un año, casi un año entero, en elegir personas que van a ser pastores de cada etapa de vida. Estamos formándolos. El sábado tenemos la última formación. El próximo domingo vamos a tener un acto increíble aquí. Vamos a ungir gente, vamos a bendecir gente que va a empezar a trabajar específicamente con cada etapa de vida para poder llevarlos a la madurez. Y mis hermanos, esto no se puede hacer en un domingo. De hecho, si yo quisiera esto solamente, podría hacerlo yo. Tal vez suene un poquito engreído, pero de verdad, yo puedo predicar todos los domingos. Yo podría enseñarles, terminar, orar por ustedes y que se vayan. Pero realmente no es lo que queremos. Queremos una iglesia que sea mucho más que un domingo. ¿Saben qué queremos? ¿Quieren que les cuente eso? ¿Quieres que les cuente un poquito de lo que queremos lograr? ¿Sí lo quieren? Vengan el próximo domingo. Nada, mentira. Pero vengan igual. ¿Qué queremos lograr? Queremos que cuando venga una mamá de un niño adolescente que tal vez esté sufriendo para poder conectar con él, nosotros podamos tener un equipo que la ayude a lograrlo. Queremos que si viene alguien con una adicción en las drogas o en la pornografía o en otra cosa, que no tenga que esperar 40 años para ser sanado, sino que hay un grupo para lograrlo. Que si viene alguien que no acepta la autoridad masculina porque tiene problemas con paternidad, tenga un grupo que lo pueda ayudar y lo pueda ayudar a alcanzar la independencia en este sentido. Queremos poder ser una iglesia que sea relevante para tu familia. Queremos ayudarte a crecer. Queremos ser una iglesia de gente que crece, que se desarrolla, que se multiplica. Y eso es imposible para una sola persona. Por eso el domingo que viene van a ver a un montón de gente aquí que vamos a empoderar para eso. Pero solo podemos caminar con los que quieren. Porque la decisión de ser interdependientes es personal, es solamente tuya. Entonces, todos estos domingos, nuestro objetivo, nuestra oración, nuestro deseo es que se conecten más gente que diga yo quiero ser parte. Y luego hablamos de los detalles. Cada equipo te va a llamar, se van a poner de acuerdo contigo, que sea una fecha, una hora que tú puedas. Y vamos a comenzar con el favor de Dios, con esos grupos de cuidado. De verdad, yo creo, puedo sentir el anhelo de Dios de verte crecer. Verte asumir responsabilidades. Verte creer en lo que Dios te dio. Y dar el paso adelante. Así que eso es todo por ahora. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y vamos a orar? Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Y yo oro para que tengan esta misma carga que hay en mi corazón.